Buenos días. El tema de hoy es un tema muy interesante históricamente. Hablaremos de un personaje que para muchos es pues un héroe nacional, un héroe emblemático, un héroe eh, que trajo hasta cierto punto, según la postura de los vencedores, pues la instauración de la República o un sistema federal en México. Nos referimos en este caso a don Benito Juárez. Y don Benito Juárez, haciendo un revisionismo histórico, sin apasionamientos partidistas, podemos encontrar que Juárez es, es considerado por muchas personalidades que han estudiado a profundidad los hechos históricos, pues como un verdadero traidor de la patria y no como nos lo han pintado el sistema tradicional educativo como un personaje emblemático. Y para comenzar a hacer este análisis podemos llevar a cabo previamente un análisis de lo que era o lo que viene siendo todavía hasta la fecha, pues sobre todo en la época de Juárez que acababan de derrotar a Santana, eliminar y derrocarlo del poder debido a que México se encontraba saliendo de aquella venta y aquella pérdida de territorios eh, que ocasionó precisamente los diversos periodos presidenciales de Santana. Sin embargo, Juárez desde un principio estuvo, desde los principios de sus aspectos en carrera política, estuvo adiestrado y fue parte de la logia masónica, en este caso la logia masónica liberal, que tenía como soporte y como liderazgo trascendental, pues desde el mismo país vecino del norte de Estados Unidos. Asimismo, desde un principio Juárez estuvo o fue un personaje que sirvió a las causas masónicas con los intereses totalmente norteamericanos, no tanto así a los intereses patrióticos o que sean enfocados a intereses del pueblo, como muchas veces podemos erróneamente creer. Y Juárez, al llegar en este caso a la presidencia, en el momento de que se llega a cabo la famosa guerra de reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, de 1857 a 1860, sucedieron algunos aspectos que históricamente muchas veces no se desconocen y el sistema tradicional educativo no lo hace de manifiesto para que el pueblo lo conozca por los diferentes medios o vías de información en la actualidad. Y nos referimos a varios aspectos y varios puntos importantes a considerar el por qué consideramos nosotros a Juárez como un traidor. Uno de ellos es precisamente el famoso tratado MacLean-Ocampo, un tratado totalmente, como veremos, un tratado enfocado a entregar la soberanía nacional a los intereses norteamericanos, a los cuales servía Benito Juárez a través de la logia masónica, a la cual pertenecía desde un principio, y que fueron los que en su, en su momento pues apoyaron y ayudaron a Benito Juárez a llegar a la cima del poder
porque pues era un personaje que servía a los intereses precisamente norteamericanos, que tenían como consigna en aquella época tener el completo dominio y poder sobre México y sobre todo adquirir en su totalidad la mayor parte de territorios nacionales posible. Y Juárez era un emisario de estos intereses masónicos norteamericanos. Y al momento de que se lleva a cabo el famoso tratado McLean-Ocampo, el 1 de diciembre de 1859, estamos hablando que McLean, un emisario estadounidense del presidente Buchanan, Jaime Buchanan, presidente norteamericano, y Melchor Ocampo, el emisario de Benito Juárez, para llevar a cabo este tratado en Comento. Este tratado tenía como característica los siguientes puntos: que el gobierno de Benito Juárez le permitiría la entrada a los ejércitos norteamericanos a México, y de forma perpetua, de forma permanente, para que pasaran por el istmo de Tehuantepec de forma libre, asimismo para que tuvieran acceso libre de Nogales a Guaymas, asimismo para que tuvieran acceso libre de Camargo a Matamoros y de ahí hasta el puerto de Mazatlán, es decir, un control total de lo que es gran parte del territorio nacional en el aspecto político-económico. Otro de los puntos que tenía este tratado, realizado por Benito Juárez, el McLean-Ocampo, tenía como característica un punto importante también, que consistía en que este tratado reconocía y reafirmaba y ratificaba los territorios ya adquiridos en los años anteriores por parte de Estados Unidos en lo que concierne territorios mexicanos que había adquirido bajo lo que era los gobiernos periódicos de Santana. Es decir, en este tratado McLean-Ocampo también se reconocían y se ratificaban ya la pérdida de esos territorios, y que se declaraba como territorios totalmente estadounidenses. Por lo tanto, para aquellos que son admiradores de Juárez, pues es un punto negro y oscuro de lo que es su gobierno presidencial, el famoso tratado McLean-Ocampo. Asimismo, tenemos que comentar que otro de los puntos importantes del gobierno de Benito Juárez es que cuando se estaba llevando a cabo la Guerra de los 3 años, también conocida, o mejor conocida como la Guerra de Reforma, estuvo a punto de ser una guerra totalmente pues perdida para el gobierno liberal de Juárez, gobierno masónico liberal, por parte de los conservadores. Los conservadores estaban, pues ya tenían prácticamente controlado todo lo que es el territorio mexicano, y habían mermado y relegado lo que son las fuerzas de Benito Juárez. Recordemos que por estas épocas también se estaba realizando en Estados Unidos estaba también un periodo crítico, una crisis política, debido a que empezaban a producirse los conflictos entre los estados del norte y los estados del sur en Estados Unidos. Asimismo, pues Juárez periódicamente acudió con el gobierno norteamericano, en este caso con el presidente Buchanan, para solicitar ayuda y apoyo, porque prácticamente los conservadores pues ya tenían la victoria en sus manos. Es por ello
que en 1860, por el puerto de Veracruz, el gobierno norteamericano envió apoyo para eh, apoyo para el gobierno de Juárez y sus ejércitos con armamento. En este caso eh, hubo algunas embarcaciones estadounidenses como el Indionela y el Guave, que son embarcaciones que traían municiones, armamento y víveres para lo que es los juaristas. Asimismo, llegó una corbeta de guerra llamada la Saratoga, capitaneada por el general Herwins o Jerwins. De esta forma pudo el gobierno de Juárez, el gobierno juarista, gracias al apoyo norteamericano, pues lograr la victoria de las guerras de la guerra de reforma, una eh, guerra en la cual, sin la participación o apoyo oportuno de Estados Unidos al gobierno de Juárez, pues se hubiese perdido en este caso y hubiesen ganado los conservadores. Otro punto importante a considerar, el por qué nosotros nos enfocamos en que el gobierno de Juárez y el propio Juárez históricamente es un traidor, es el aspecto de la misma cuestión del punto clave de la guerra de reforma, que fue la desamortización de los bienes eclesiásticos. Es decir, el eliminar los privilegios y todo lo que es la riqueza del clero. En este caso, sabemos de una forma profunda y revisionista que al llevar a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos por parte de Juárez, eh, todo lo recaudado en propiedades, en bienes, tanto muebles como inmuebles, así como riquezas, joyas y efectivo que desamortizaron de la misma iglesia, jamás este dinero fue a parar a las arcas de un progreso nacional para beneficio del pueblo. Y sí, una gran cantidad de toda esta desamortización fue a los destinos de las arcas del gobierno norteamericano y para enriquecer a algunas personalidades juaristas que adquirieron bienes, casas, fincas, terrenos inmensos, precisamente, que eran parte de la iglesia. Es decir, que la misma desamortización o la misma guerra de reforma contra la iglesia y la separación misma, pues trajo como consecuencia el enriquecimiento de algunos políticos juaristas, asimismo que fue a parar gran parte de esa cuestión económica al gobierno norteamericano y sus logias masónicas. Por otro lado, también es necesario comentar que la misma desamortización pues causó un malestar y causó una situación no bien vista por los propios conservadores e inclusive por algunos liberales no masónicos. Tan es así de que el mismo gobierno, el Congreso norteamericano y algunas personalidades que no están allegadas a lo que es la masonería como tal, vieron como improducente lo que es estos acontecimientos, tanto del Tratado Maclean-Ocampo, así como la desamortización del clero. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que no todas las personalidades del gobierno norteamericano, simplemente nos referimos al poder oculto que está al frente de este país o de esta potencia, que son las logias masónicas y los intereses económicos de las personalidades que están al frente de ellos, que son los que de un momento a otro pues han tramado lo que es los hechos y acontecimientos históricos
nacionales como internacionales. Asimismo, por ello decimos que había personalidades que no tenían nada que ver con la cuestión masónica en el Congreso y en la política norteamericana, que vieron el Tratado de MacLean-Ocampo como una aberración por parte de su gobierno estadounidense, que inclusive se llegó a suspender periódicamente, y a lo cual de forma incomprensible y de forma totalmente incongruente, Juárez envió a emisarios para convencer al mismo Congreso de que el tratado MacLean-Ocampo, es decir, para convencer al propio Congreso norteamericano de que la entrega de la soberanía nacional de México a Estados Unidos era por propia cuenta del mismo gobierno mexicano. Es decir, son cuestiones que históricamente jamás nos comentarán, pero que están totalmente comprobadas documentalmente. Juárez quería entregar la soberanía nacional a los norteamericanos, ya que, como decimos desde un principio, pues fue llevado al poder para ello, debido a que pues pertenecía a la logia masónica eh, que controla los designios, en este caso desde Estados Unidos. Por otro lado, pues sabemos que más adelante de los acontecimientos de la Guerra de Reforma y una vez triunfando el movimiento juarista gracias al apoyo norteamericano, pues fue que los mismos conservadores, al ver todo lo acontecido, pues cuando llegaron las potencias europeas a hacer los cobros por deudas que tenía el gobierno mexicano hacia ellos, nos referimos a España, nos referimos a Inglaterra y nos referimos a Francia, que desembarcaron con cada uno de los bandos de potencias con una buena cantidad de hombres a llevar a cabo el cobro hacia México por intereses y por abonos atrasados de cuentas y saldos pendientes por préstamos y de algunas otras características, que el mismo Juárez pues llegó a negociar con Inglaterra y con España de un pronto pago, pero no así con Francia, los cuales pues decidieron quedarse para llevar a cabo una presión política psicológica de invasión para llevar a cabo, o que México llevara a cabo por medio de Juárez pues los pagos. Este acontecimiento pues causó que los conservadores dieran una oportunidad trascendente para convencer y acercarse con el gobierno francés de implementar e instaurar un segundo imperio en México con un príncipe europeo católico que implementara y respetara las cuestiones trascendentes de el respeto hacia las cuestiones eclesiásticas. Por eso mismo, el gobierno francés, a través de Napoleón III, pues llevaron a cabo una gestión con el príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo, que a final de cuentas, debido a, en base a una cuestión de consulta popular, decidió aceptar esa proposición por parte del gobierno, por parte de los conservadores en este caso, para llegar a México e implementar un segundo imperio. Recordemos que el primer imperio mexicano pues es el imperio ya como México libre, el de Agustín de Iturbide. En este caso, Maximiliano llega a México con Carlota a principios de la década de los 60, de 1863-64, desembarca en México e implementa lo que es el sistema eh, como una monarquía constitucional a través de su sistema de emperador mexicano. Juárez fue en este caso relegado paulatinamente de su gobierno hasta que fueron reducidos de forma política y económica del sistema o de su privilegio de poder, lo cual Estados Unidos, que se encontraba ya en esos momentos en la guerra civil interna, esperó a que se llevara a cabo
un triunfo por los estados del norte de Estados Unidos para mandarle todo el apoyo a Benito Juárez y lograr en este caso en 1866 y 1867 la intervención estadounidense para apoyar a Juárez y derrocar a Maximiliano de Habsburgo, que a final de cuentas fue asesinado junto con sus generales Mejía y Miramón en Querétaro el 19 de julio de 1867. En resumen, el punto clave a lo que queremos llegar nosotros es que Juárez es un personaje también oscuro que servía a los intereses y a la causa liberal masónica estadounidense. Jamás tenía el interés de servir a los intereses de México. Eso es una realidad que se nos ha ocultado durante todo lo que es el periodo educativo e histórico de México. Juárez desde un principio sirvió a los intereses norteamericanos, tan es así que por eso dejamos de antemano el punto clave de la tradición de Juárez, que es el Tratado McLean-Ocampo, en el cual pretendía entregar la soberanía nacional para que Estados Unidos poco a poco se infiltrara y se adueñara de lo que son los territorios en su totalidad de México. Asimismo, la misma desamortización de lo que son los bienes eclesiásticos, pues fueron a final de cuentas no para bien del país, sino para bien de unas cuantas personalidades juaristas y para bien de las logias masónicas norteamericanas. Juárez, un personaje que a final de cuentas tiene más aspectos en contra que a favor en cuestiones de traición a la patria y que sin embargo pues se ha puesto en un pedestal debido a que recordemos que en México todavía hasta la fecha pues están las logias masónicas que han sido los vencedores a través de los últimos siglos, tanto en México como a nivel internacional en muchas partes del mundo, pues los que controlan actualmente la política y la economía, en este caso hablando de México, pues de manera notable. Y por ello mismo, pues Juárez es un personaje que para ellos es muy fundamental para sus intereses y son ellos mismos los que han puesto a través de sus logias y sus sistemas de educación y sus temas y los sistemas gubernamentales como un personaje emblemático y, y lo han puesto en el pedestal que tiene Juárez como un héroe nacional. Sin embargo, repetimos, pues nada que ver con la realidad política de nuestro México. Hasta aquí dejamos este tema, un tema muy interesante, muy apasionante de lo que es la historia de nuestro México, que tiene desgraciadamente desde principio a fin, desde su consumación de 1821 hasta la fecha en la que nos encontramos, pues situaciones a considerar de traiciones a la patria por todos los personajes que consideramos históricamente como héroes nacionales, pues en un porcentaje muy alto son héroes masónicos que sirvieron a intereses norteamericanos y no a intereses patrióticos. Me despido de ustedes, un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Mario Castro, criminólogo, politólogo, y estamos todavía desde nuestra trinchera política, pues dando información a las personas interesadas. Recuerda que el conocimiento es nuestra herramienta principal. La verdad nos hará libres y hoy en día sabemos que los acontecimientos actuales pues son una situación problemática y crítica, pero sin embargo el conocer nuestro pasado nos ayudará a comprender nuestro presente y a saber lo que nos depara en el futuro para tener situaciones de respuesta y de ventaja para defendernos ante lo que puede llegar a venir y que se avecina algo pues no muy viable para México, como es la entrega total de la soberanía nacional ya de una vez por todas a los intereses norteamericanos. Un saludo y estamos y seguimos en comunicación.